CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Cuando tú trabajas en la iglesia y cuando tú pones al servicio del Señor esos dones que Dios te ha dado, tú estás no solamente sirviendo, sino también adorando al mismo Dios con lo que tú estás haciendo. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza del día de hoy es Mis habilidades al servicio de Dios. Mis habilidades al servicio de Dios. Si tú eres creyente y eres ya miembro de una iglesia, Dios ha puesto ya en ti algunas habilidades muy especiales que tú necesitas desarrollar para poder ayudar a tu iglesia, a tu pastor o al ministerio donde tú estás conectado. Todos nosotros hemos sido dotados de habilidades específicas y especiales para el trabajo que necesitamos hacer en las iglesias donde estamos conectados. Y en el día de hoy yo quiero ilustrar esta enseñanza con un texto bíblico que nos indica a nosotros algo similar a lo que hizo Dios muy al principio de la historia bíblica, cuando por primera vez se crea o se edifica lo que nosotros conocemos como el tabernáculo. Te invito a que busques allí en tu Biblia Éxodo capítulo 31, donde vamos a estar viendo algunas de las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando fabricó o creó el tabernáculo. El tabernáculo tenía que ser fabricado literalmente. Antes de poderse usar como el lugar de reunión o de adoración para la iglesia, para adorar al Señor, era necesario juntar algunos elementos para que aquel lugar se pudiera construir. Uno de esos elementos es el elemento humano. Las personas que necesitaban trabajar para poder lograr este proyecto, finalizar este proyecto. Cada una de esas personas tenían un don específico que iban a ser puestos en práctica en esta ocasión en la fabricación de este lugar. Yo quiero que veas de que lo que vamos a aprender en el día de hoy, en este texto bíblico, es el mismo principio que nosotros aplicamos entonces ahora en la iglesia. La iglesia también necesita ser edificada. Sabemos que el texto bíblico nos dice también en el Nuevo Testamento que el que edifica la iglesia en el sentido espiritual es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el obrero número uno, pero tú y yo somos los mejores ayudantes también para esta obra. Ahora, siendo Jesús el jefe, Él ha puesto también en esa construcción o ese desarrollo de la iglesia una serie de personas a cargo de cierto trabajo. Por ejemplo, el libro de Efesios nos dice a nosotros que Cristo constituyó a una serie de personas o de líderes para que dirigieran el desarrollo de la iglesia. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, no se refiere solamente a la edificación espiritual. Hay también otras cosas en la iglesia que es parte de la edificación, donde los líderes y pastores de la iglesia dirigen el resto del cuerpo de Cristo para poder edificar una iglesia, para poder, y no solamente la iglesia como cuerpo de Cristo, sino aún también el templo. En este caso, específicamente hoy, en el libro de Éxodo capítulo 31, vamos a estar hablando acerca de la construcción del tabernáculo o del templo. Es decir, no solamente en la parte espiritual, hay otros elementos que son materiales. Digo esto porque es posible que tú digas, bueno, pastor, yo no sé cómo enseñar, yo no sé cómo predicar. Sí, pero tú tienes también algunos dones que Dios te ha dado muy específicos, son tuyos propios, no se lo ha dado a todo el mundo. Es posible que tú tengas algunos dones parecidos a otras personas, pero no todo el mundo tiene los mismos dones. Y esos dones que Dios te ha dado, esa preparación que Dios te ha dado, esa experiencia que Dios te ha dado también, tú necesitas ahora ponerla al servicio de Dios en tu iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros entonces Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, comenzando en el versículo número 1, dice así. Luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Urí y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Muy importante esa frase. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce.
es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Anoliab, hijo de Ahisabad, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir: el tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finalmente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Vamos a aprender varias cosas en la lección del día de hoy. Es posible que tú quieras tomar allí tu lápiz y tu papel para que anotes al menos 4 puntos importantes que aprendemos aquí en esta lección. Lo primero es que Dios instituye obreros y ayudantes. Fíjate esto, Dios instituye cada vez que va a hacer una obra dentro de su pueblo con su iglesia, Él instituye obreros y ayudantes. El versículo número 1 habla de obreros y el versículo número 6 habla de ayudantes. Es decir, en la iglesia no todo el mundo quizás tenga los dones para hacer cierto trabajo completamente, pero hay muchas personas que sí tienen la capacidad de ayudar. En todo tipo de trabajo siempre hace falta un ayudante. Yo, por ejemplo, en mi casa, si fuera a hacer algún trabajo y me subo en una escalera quizás a cambiar una luz, una lámpara o un ventilador, sería mejor si tuviera un ayudante. Número 1, el ayudante puede aguantar la escalera para que yo no me caiga. Número 2, a lo mejor si yo necesito alguna herramienta, no me tengo que bajar, el ayudante me lo tiene que me lo puede pasar. Fíjate, el ayudante no tiene que saber necesariamente hacer lo que yo estoy haciendo. No tiene específicamente que conocer de ese tipo de trabajo, pero puede ayudar. En la iglesia hay muchos ayudantes. Tenemos a muchas personas que tienen la capacidad aún de ser también ayudantes, no solamente obreros. Cuando me refiero a obreros, me refiero a obreros calificados, personas que quizás sepan hacer algo específicamente. Fíjate, la iglesia no está formada solamente de pastores. Es importante predicar, es importante enseñar, es cierto. Pero también es necesario cambiar las luces, arreglar las puertas y las ventanas, limpiar el piso, pasarle quizás lo que nosotros conocemos como champú a la alfombra. No sé, hay tantas cosas que se pueden hacer que no las tiene que hacer el pastor, ni tampoco las puede hacer porque no tiene el tiempo necesario. Sin embargo, en la iglesia hay muchas personas que tienen grandes habilidades y grandes conocimientos que los pueden poner al servicio del Señor. Porque fíjate, cuando tú trabajas en la iglesia y cuando tú pones al servicio del Señor esos dones que Dios te ha dado, tú estás no solamente sirviendo, sino también adorando al mismo Dios con lo que tú estás haciendo. No importa en qué capacidad. Pudiera ser en la capacidad de obrero calificado porque tú tienes un conocimiento, pero pudiera ser también como ayudante. Número 2, aprendemos en esta lección también que cuando Dios te escoge, primeramente te ilumina. Fíjate esto, te ilumina. Es decir, te da a ti un sentido de lo que es necesario hacer en la obra del Señor. En el versículo número 3 dice, los he llenado del Espíritu de Dios. Es decir, Dios a las personas que había escogido allí, en este texto, en el libro de Éxodo capítulo 31, dice que esas personas que había usado o que había escogido para el trabajo que era necesario hacer en la iglesia, dice el mismo Señor, lo he llenado del Espíritu de Dios. Es decir, Dios te ilumina específicamente en qué es lo que tú necesitas hacer. Es posible que tú no tengas un conocimiento muy amplio de lo que tú te necesitas hacer, pero si te pones en las manos del Señor te vas a dar cuenta de que Dios te ilumina y de alguna forma te va a ir enseñando a hacer un mejor trabajo aún
para Él mismo. La otra cosa es que vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando en la iglesia era necesario hacer otros trabajos que no eran solamente el de predicar. Una de las situaciones que hubo allí, ya ahora en el Nuevo Testamento, en la iglesia cristiana, surgió una situación donde hacía falta atender a lo que se conocían como las mujeres viudas. Y aquellas mujeres viudas habían sido desatendida de alguna forma, porque la gente, igual que pasa en estos momentos, la gente quería o esperaba que los apóstoles hicieran todo el trabajo. En este momento hay muchas personas en las iglesias también que esperan y creen que los pastores tienen que hacer todo el trabajo de la iglesia, y no es así, no es posible. Entonces, por esta necesidad, nos vamos a dar cuenta que en el libro de los Hechos, los apóstoles deciden entonces encargarle a la iglesia, dice, escojan entre ustedes a personas con ciertas características para que ellos puedan también servir. En esta ocasión dice servir a las mesas, pero es un servicio en general. En Hechos capítulo 6, el versículo 3 dice, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu. Fíjate que pasa lo mismo que en el versículo 3, es decir, en Éxodo 31 o 33. En el versículo 3 de Éxodo vamos a ver de que sucede exactamente lo mismo para las personas que iban a servir, que iban a trabajar en la iglesia. Aquellos que van a trabajar en la iglesia y van a servir y van a ser de bendición para los demás, necesitan ser llenos del Espíritu. Dios los ilumina a través de su Espíritu. Como dije anteriormente, Dios cuando te escoge te ilumina. Te ilumina y te prepara. Ya anteriormente Él te llena del Espíritu y esas son las personas que van a ser servidores o obreros en la iglesia, y muchos de ellos llegan a ser inclusive líderes en la iglesia también. La segunda cosa que sucede cuando Dios te escoge es que no solamente que te ilumina, sino también te capacita. Dios te capacita. Algo que nosotros los pastores aprendemos con el tiempo es que Dios nos va dando a nosotros ciertas características para que nosotros podamos hacer el trabajo pastoral. También te va a dar a ti ciertas características para que tú puedas servir en tu iglesia. Y dice el resto del versículo 3, en el texto que leímos anteriormente, dice, y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es decir, Dios trae sobre nosotros capacidad cuando nosotros queremos servirlo de verdad. Cuando nosotros queremos poner en las manos del Señor los talentos que Dios nos ha dado y le decimos al Señor, Señor, úsame. Úsame correctamente, úsame para tu gloria. Yo quiero servirte en la iglesia. Tú también lo puedes hacer. Número 3, en esta ocasión, es el líder, es el responsable de dirigir. Escucha esto, el líder era el responsable de dirigir. En esta obra, que fue una obra tremendísima, la primera, en lo que nosotros conocemos ahora como el primer lugar de adoración para el Señor, que fue el tabernáculo, la persona que Dios escogió como líder para este trabajo fue a Moisés. No fue a nadie más, atención con esto, fue a Moisés. Es decir, en ese momento Moisés venía a ser como el pastor de aquella congregación. Él le dio a Moisés no solamente la preparación, lo llamó, lo ungió y lo bendijo. También el Espíritu de Dios estaba sobre Moisés y lo guiaba. Pero ahora en este momento él era el guía, el jefe, el supervisor. Mira lo que dice el resto del versículo 6. He dotado de habilidades especiales a todos los expertos, artesanos, para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Fíjate que esto está en primera persona. Le dice lo que te he mandado. ¿A quién se lo mandó? A Moisés. El encargo no fue hecho al resto del pueblo. El encargo no fue hecho inclusive a ninguna de las personas que se menciona allí en el texto bíblico. El encargo de la construcción del tabernáculo fue específicamente a Moisés. Y a Moisés le dio entonces todos los parámetros, le dio todas las guías de cómo es que Dios quería que aquel trabajo se hiciese. Es decir, Moisés era el encargado de dirigir a aquellas personas a las cuales Dios también a su vez escogió con dones especiales para que ellos sirvieran en la construcción del tabernáculo. Y de la misma forma, mi querido hermano, los pastores y líderes en la iglesia son los responsables del trabajo. Si Dios te ha dado a ti una capacidad especial, atención, si Dios te ha dado a ti una capacidad especial que tú puedes poner a su servicio,
tienes que canalizarlo a través del liderazgo de tu pastor en tu iglesia. Esa es la persona que te va a guiar. Ahora, si tu pastor dice, mira, voy a dejar a fulano de tal responsable porque quizás haya escogido a otra persona que supervise, entonces sigue la instrucción de tu pastor de todas maneras. Y tú verás cómo Dios se va a glorificar también en tu vida. Y número 4 y último, en esta ocasión, los pastores no lo hacen todo. Los pastores no lo hacen todo. Es imposible, los pastores no pueden hacer todo en la iglesia. Hay una mentalidad equivocada en algunas ocasiones donde en algunas personas piensan que los pastores van a hacer o deben hacer todo el trabajo de visitación, de trabajar, de visitar a los enfermos, de tantas cosas que hay en la iglesia para poder hacer. Volviendo atrás a Hechos capítulo 6, donde estábamos hace un momentito, que leímos como una ilustración en el día de hoy al principio de la iglesia. El verso número 3 dice de que los apóstoles les dijeron a los hermanos, a los discípulos, hermanos, dice, escojan entre ustedes a alguien que pueda servir. Pero la razón específica nos la da a nosotros el versículo 4 que dice, estoy ahora en Hechos 6:4, dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. En realidad, los pastores han sido llamados para predicar la palabra, para estudiar. Y déjame decirte una cosa, toma mucho más tiempo orar y estudiar y prepararnos para poder presentar el mensaje de salvación o el mensaje de enseñanza bíblica a la iglesia que lo que toma en muchas ocasiones hacer otros trabajos. Tú necesitas ser de apoyo a tu pastor. No lo dejes solo. Piensa, ora al Señor y pide al Señor, Señor, esos dones que tú me has dado, ¿cómo los puedo usar ahora yo en la iglesia? ¿Qué es lo que necesito hacer? Y déjame decirte algo. Todos los pastores en todas las iglesias, yo también en la iglesia donde yo pastoreo, siempre estoy orando al Señor, diciéndole, Señor, trae hombres y mujeres idóneos para esta obra, para esta iglesia, para este trabajo. Y siempre necesitamos a personas que tengan ciertas capacidades en todas las áreas, no importa si es en el área espiritual, en la música, en la administración, en el servicio, ingenieros, médicos, mecánicos, cocineros o cocineras, mujeres también. Esto no es un trabajo solamente para hombres, es en general para hombres y mujeres. Todo el mundo puede ser de bendición a Dios y de bendición a la iglesia y de bendición a otras personas a través del servicio que cada uno de nosotros ofrecemos al Señor en cada iglesia de las cuales nosotros servimos y en donde Dios nos ha puesto. Tú también puedes hacer lo mismo allí en la iglesia donde tú estés. Habla con tu pastor, comparte primero con Dios, ora y entonces habla con tu pastor y diles, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Yo sé hacer tal cosa. Úsame y tú verás de qué forma no solamente tu pastor, Dios es el primero que te va a usar y se va a glorificar en tu vida y tú vas a recibir la satisfacción de poder usar tus talentos entonces en esta ocasión para la honra y la gloria de Dios y la edificación de su reino. Ahora bien, es posible que tú todavía no puedas experimentar esto porque tú no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador todavía. Porque para poder ser familia o parte de la familia cristiana es necesario que nosotros nos conectemos con Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Y no importa donde tú estés en este día, puede ser allí en tu casa o en la oficina, en tu trabajo, a lo mejor vas de viaje en algún lugar y nos estás viendo a través de la internet allí en tu teléfono o tu iPad, o puede ser en la televisión, no sé. Pero donde quiera que tú estés en esta ocasión, si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, necesitas hacerlo. Y quizás esta sería la mejor oportunidad para hacerlo. Allí donde tú estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos, si lo puedes hacer, si no estás manejando, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora al Señor y dile, Señor, gracias por estar en contacto contigo a través de tu palabra. Gracias porque tú me amas. Yo también quiero entregarte mi vida para que tú entres a mi corazón y me transformes. Y si yo pienso quizás que no tengo ninguno de estos dones que se han mencionado para yo poder servir en la iglesia, yo quiero que tú me des uno. En esta ocasión, dile, Señor, úsame también para tu honra y tu gloria. Amén. Déjame decirte, si tú has hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús, sincero allí desde tu corazón, te tengo que decir entonces, bienvenido a la familia de Dios. Qué bueno que has estado en contacto con nosotros. Me gustaría saber cómo esta enseñanza
quizás sea de bendición para ti. Allí en la pantalla aparece la dirección electrónica nuestra, el número de teléfono. Escríbenos o llámanos y quisiéramos saber cómo te está bendiciendo esta enseñanza. Y también te pido que la compartas en el internet a través de, no importa, quizás las redes sociales de tu preferencia, Facebook o cualquier otra. Compártelo con otras personas porque pudiera ser también de beneficio para tus amigos y familiares. Una vez más, gracias por estar en contacto con nosotros y nos vemos en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.